Amados hermanos, muchas bendiciones. Yahweh esté con ustedes. Quiero pues hoy hablarles de el Salmo 51. Les compartí sobre Isaías 51, Jeremías 51. Luego pues les compartí sobre el 50 porque era muy necesario y espero que lo hayan escuchado. Y ahora pues Salmo 51. Ya luego pues vamos a hablar de lamentaciones. Yo creo que si estamos pues ya pronto para celebrar la fiesta de Pesaj, la fiesta del Cordero, de Yeshua, el nuevo pacto, debemos tener un corazón circuncidado. Para tener un corazón circuncidado debemos arrepentirnos. Debemos pues venir a Él y regresar a Él, no de boca, porque muchos se arrepienten de boca y viven una vida religiosa, pero es regresar a Él, caminar hacia Él en su voluntad, en sus mandamientos. Entonces, le puse pues el verdadero arrepentimiento, Salmo 51. Y vamos primeramente a entender que lo primero que debemos hacer es reconocer nuestro pecado. A veces el mismo descuido nos lleva a la frialdad, o sea, las cosas que nos arrastran de este mundo. Y vamos a ver el ejemplo de el rey David y el por qué él llegó a este punto de este pecado que lo llevó a derramar su corazón delante de Elohim, y de ahí sale el Salmo 51 y fue su pecado con Betsabé. Pero vamos a analizar algunos puntos porque eso también nos debe identificar. Si bien somos escogidos por Él, pero también podemos caer allí. El descuido, ¿verdad? Ese descuido de estar haciendo mucho las cosas de este mundo o estar entretenidos en cosas que no debiéramos, nos lleva a la frialdad. Y fíjese como un hombre tan especial, escogido, ungido, siendo él el más insignificante de todos sus hermanos, aún así, Yahweh dijo que había encontrado un hombre conforme a su corazón. Y ser conforme a su corazón es estar dispuesto a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su Torah, su verdad, su palabra, su ley, deleitarnos en Él, amar la misericordia, practicar la justicia, humillarnos ante Él. Y eso lo podemos ver claramente en el corazón de David. Fíjese que eso no quiere decir que usted no vaya a caer en un pecado, pero reconocer su pecado para ese arrepentimiento y dirigirse a Él, retomar el camino. Por eso la Escritura dice el que se cae no se levanta. Si te desviaste del camino, ¿por qué no vuelves? Entonces no es quedarnos allí, no es quedarnos fríos, sino es regresar a nuestro Elohim. ¿Y cómo regresamos? Pues Él tiene una instrucción de cómo regresar. Está ahí en la palabra. Entonces, ahora podemos ver claramente el corazón de David a través de los salmos. Y claramente se ve, se siente cuando usted lee los salmos. Mire ahí, cada vez que dice Salmo de David, se ve el sentir en su corazón de su amor a Elohim, su desesperación, su búsqueda en todas las circunstancias que le llegaron a él. Porque el pecado tuvo sus consecuencias. Si bien Elohim nos perdona, pero ahí está y nos sigue, y el pecado ahí, por ejemplo, trae consecuencias. Si usted no crió, por ejemplo, a su hijo en la verdad, pues ese hijo quizás le va a traer más adelante situaciones de las cuales usted se va a arrepentir, le va a pedir perdón porque usted no llevó a su hijo, no lo educó en la Torah, en la verdad, pero están las consecuencias ahí. ¿Y qué nos queda? Pues orar, pedir. Entonces, ¿por qué en nuestra juventud muchos de nosotros nos entretuvimos en las cosas de este mundo y no le prestamos atención? Entonces, por eso yo les dije que si sabemos que nos queda poco tiempo, vamos a vivir una vida digna. Vamos a apurarnos en este tiempo a hacer lo que quizás no pudimos hacer y de los cuales, si hay algo que me arrepiento en mi vida, es no haber hecho más, es no haber respondido a su llamado, porque Él sí me está llamando a mí desde muy niña.
Pero uno se entretiene con las cosas del mundo y esa frialdad nos lleva al pecado. Y hay muchos que hoy, a pesar de haber recibido la verdad de la Torá, de la restauración, están fríos, entretenidos. Y les digo, la mayoría están entretenidos, la gran mayoría. Entonces, vemos en estos salmos el sentir de David. Podemos sentir sus lágrimas, el dolor que había en su corazón, la desesperación. Podemos ver que en ocasiones él estaba enfermo literal. Podemos ver en ocasiones que él estaba solo en una cueva, en un desierto, y de allí lloraba. Podemos ver en otras que está alabando y cantando y adorando y emitiendo palabras proféticas del fin. Yo siempre le pedí a Alaba hace muchos años que yo quería tener un corazón como el de David. Un corazón que le alabare, que le amare de esa manera. Te amo. Recuerden el Salmo 18, te amo Elohim. Y toda esa palabra profética del fin. Un corazón que se arrepienta. Porque usted, por ejemplo, corrige al sabio y le amará. Usted corrige al necio y se busca un enemigo. Y hoy hay muchos necios que usted le habla con la palabra y se le van arriba. Pero si usted encuentra a alguien sabio y esta persona sabia, usted le da una palabra, esta persona toma el consejo. Entonces le ama porque puede ver que usted se tomó el tiempo para darle un consejo. Porque el mundo, ¿qué quiere? Destruirte. Y las personas que aún te dicen que te aman, te dan malos consejos y los malos consejos te llevan a la destrucción. Pero los buenos consejos son rechazados, los que te llevan al arrepentimiento y a la vida eterna. David era humano, como nosotros, humano. A veces pensamos que los profetas eran algo como especial, como algo como de otro mundo. Eran seres humanos como tú y como yo. La misma escritura dice Elías, tenía sus pasiones, era un ser humano que se deprimía, que se afligía, que lloraba, que aún viendo lo que Elohim había hecho, fue y se cerró en una cueva ahí, queriéndose morir. No aguantaba más. Entonces, David, siendo humano, con un corazón conforme al de Elohim, el que va a hacer su voluntad, pecó gravemente y muy grave. Y me puse a leer lo que él hizo. Y a pesar de que yo lo había leído antes, no pude evitar llorar. Lloré por la falta de nuestro Abba. Lloré por lo que le hizo Urías. Se conmovió mi corazón. Y muchas veces cuando leo las escrituras y veo el pecado de aquel tiempo, yo lloro con él. Yo lloro por eso. Imagínense si yo puedo llorar por un pecado que se cometió miles de años atrás. ¿Cómo no voy a llorar por el pecado que vemos hoy en día? Entonces, pero pasó algo con David. Y a pesar de que pecó gravemente, y quizás tú y yo hemos pecado gravemente, y pudiera que hemos hecho peor que David. Sin embargo, el amor cubrió multitud de pecado. Porque David amaba a nuestro Elohim. Y cuando tú amas, y tú quizás te llegó un momento de frialdad y alguien viene y te corrige, el amor que tú tienes a él te lleva al arrepentimiento. El amor al Abba es el que te lleva a obedecer y arrepentirte, su gracia sobre ti, su amor sobre ti. Entonces, David fue confrontado y aún en su estado de frialdad, para que usted vea, siendo el rey, él pudo decir, no, usted está equivocado, y llenarse de orgullo. Sin embargo, fue al Creador con un corazón contrito y humillado. No se enalteció, no se subió, sino que se arrepintió. Entonces, reconoció su pecado inmediatamente. Y vamos a leer esa historia de lo que pasó
Porque fíjese que el profeta Natán va donde él y le hace una historia. Y Elohim es tan increíble porque él nos habla con historias así como para que podamos entender que si una ovejita, que si un árbol, que si un fruto, que él usa medios de la naturaleza para nuestra mente despertarla a una realidad. Y se fue en lágrimas y arrepentimiento. Y vamos entonces a la historia antes de entrar en el Salmo 51 de 2 de Samuel capítulo 12. Y fíjese que en el capítulo 11 dice que en el tiempo donde salían los reyes a la guerra, David envió a Joab y a su siervo y a todo Israel, pero él se quedó en Jerusalén. Fíjese, ahí viene algo, él se quedó. Él estaba, en vez de ir a la guerra con ellos, él se quedó. Ahí vamos mirando ya que él está en un estado pasivo, frío, ocioso. Y nos vamos a dar cuenta por lo que dice luego Urías. Entonces, dice que un día en su ociosidad, en su frialdad, al punto donde llegamos nosotros, dice que él subió al terrado desde la casa real y vio a una mujer desnuda. Se estaba bañando y era muy hermosa. Fíjese que cuando usted está frío, usted puede caer en tentación. Porque inmediatamente, siendo David, porque no estamos hablando de cualquier cosa, siendo David quien era, recuerden cuando el gigante, o sea, ese es David, y todas las cosas que pasaron y todo lo que él aprendió, en ese momento, primeramente, a usted se le puede presentar una tentación y usted voltear la mirada, pero él miró y lo concibió en su corazón y se fue más allá, preguntó que quién era y quién es esa mujer, quién es ella, y le dijeron, es Betsabé, la esposa de Urías, Eteo. O sea, uno de los siervos de David, de los valientes de él, fiel. Ahí viene. Eso era para en ese momento. O sea, primeramente su ociosidad, luego la tentación, luego la ve y la desea con sus ojos, va y pregunta, mire por dónde ve el pecado. Luego pregunta, le dicen que es casada. Ah, no. Ahí él no reflexiona. Y no casada con cualquiera, con un siervo fiel de él. ¿Cuántos pecados se están juntando aquí? Póngase a pensar. Y entonces la manda a buscar y se acuesta con ella. O sea, mire cómo el pecado, mire hermanos, para usted pecar, pasan muchas cosas para llegar. Primero la frialdad, luego vienen sus ojos, entra por ahí por la vista, luego se concibe en el corazón un deseo por su propia concupiscencia, luego usted ejecuta lo que va a hacer, en su mente está pensando y va a la acción. Podemos devolvernos. Él pudo incluso tener el pensamiento y someterlo a Elohim. Perdóname, Padre, mira lo que yo estaba al punto de hacer, perdóname, dice en arrepentimiento, inmediatamente. Es más, desde que vio a la mujer en el terrado, sabía que eso era mal lo que él estaba haciendo. Entonces, ella sale embarazada y la cosa no queda ahí. Él manda a buscar a Urías y le dice que se vaya a su casa. Ven a descansar, ve. Y sabe que Urías era tan fiel que no fue a su casa, no descendió y durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos y no fue a su casa. Entonces David se preocupa, caramba, espérate, ¿sabe qué quería hacer David? Tapar su pecado. David lo que quería era que Urías viniera, fuera a su casa, se acostara con su mujer para que cuando todo el mundo se enterara que está embarazada, decir que era de Urías. O sea que le iba incluso a negar la paternidad de ese hijo, lo iba a hacer creer como hijo de otro. O sea, piense por un momento, mire, cuando un pecado
como este se le da lugar, es que viene otro más otro mentira. Son muchas cosas que van a ir alrededor de todo esto. Entonces, él le dice que vaya, o sea, lo trae, ay, qué bueno, para que vaya y hacer creer toda esta mentira, tapar el pecado. Pero el pecado no lo va a poder tapar porque hay uno que está mirando. Y Yahweh lo está dejando. Entonces, mire lo que le responde Urías. David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías le dice a él, pero ¿cómo yo me puedo ir a disfrutar mientras el pueblo está allí en la guerra? Están allí en el campo, yo no puedo estar tranquilo. Imagínese en qué situación deja a David, siendo él el rey, teniendo el favor de Elohim para ir con ellos a la guerra, que se quedó. No solamente se queda, está ocioso, busca una mujer, se acuesta con ella. Y este varón valiente, él lo manda a buscar con la trampa para que vaya a su casa y se acueste con la mujer y que digan que el hijo es de él. Y él le dice, pero es que yo no puedo hacer eso. Yo estoy preocupado. Yo estoy aquí y yo no puedo darme una vida de deleite mientras el pueblo está peleando. Eso es lo que se llama una galleta sin mano a David. Y David no reacciona todavía, no se arrepiente, porque yo me hubiera dado mucha vergüenza. Entonces, no se queda ahí David. No, esto no me funcionó, tengo que hacer algo más. Mira, quédate 2 días. Lo invita a su casa, le da a comer, lo embriaga, lo emborracha, a ver si con la borrachera y la contentura se iba y se acostaba con su mujer. Y aún así, Urías no fue. Entonces David dijo, bueno, ni modo, lo tendré que matar. Qué increíble ahí, ¿no? ¿Quién pensaría? Sí, pero así somos nosotros. Tapamos algo y tapamos y tapamos y tapamos. Pero hay uno que lo está mirando absolutamente todo y que está esperando nuestro arrepentimiento y nos está dando oportunidad para arrepentirnos. Entonces, dice que le escribió una carta y le dijo a Joab, o sea, y se la da a Urías, ve, llévale eso a Joab. Wow, en mismas manos. O sea, una carta, su sentencia en su misma mano, ve, llévasela. ¿No le sintió pena? Pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Herido y muera. Y así hicieron, pusieron unos cuantos frente al muro, lo acercaron más de lo normal. O sea, era obvio que se iba a morir, era como a propósito. Porque si usted lo lee, dice en el verso 20, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿Ustedes no saben lo que suelen arrojar desde el muro? O sea, si ustedes se acercan, saben que van a morir. O sea, era algo obvio y evidente. Pero Joab entendía que él no podía venir con vida. Y no solamente Urías iba a morir, también los que estaban con él, porque tampoco le iba a decir a Urías, ve tú solo, sino tenía que poner unos cuantos de los valientes. Y los valientes eran valientes. Tú no querías perder un valiente. Los valientes los puso adelante ahí en el muro sabiendo que lo iban a matar. Entonces murieron algunos de los siervos del rey y murió Urías. La mujer de Urías se puso en luto. Y luego David la mandó a buscar para que fuera su esposa y sean felices para siempre. Eso pensaba él. Y dice, esto fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Imagínense. Entonces Yahweh va y le dice al profeta Natán, ve donde David. Y David va y le dice a Natán y le habla con una historia de niños. Sí, porque había que hablarle como un niño. Y le dice, claro, como un niño, como nos tiene que hablar a nosotros, a través de todas las escrituras, con parábolas,
con historias así, a ver si entendemos. Y le dice, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, y el pobre nada más tenía una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la corderita, la única que tenía ese hombre pobre, y cogió y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Sí, porque mire, hay gente que se enfurece con el pecado de otro y mira la pajita del ojo ajeno, pero no mira la viga que tiene en sus ojos. Se enfureció porque imagínese usted que un hombre tenga muchas ovejas y vacas y viene un visitante y él toma el corderito de uno. Usted dirá, ñaña, qué abusador, quizá. Pero la historia era más amplia. O sea, todo lo que ya le dije que él hizo. Él se enfurece por esto. Eso es mirar la pajita. Y tenía tremenda viga él. Ese hombre debiera morir. Escuche esto. Debiera morir. Porque uno puede decir, pero qué egoísta. Qué malo era. No. Él se merece la muerte. ¿Cuántos le condenan a usted? Muchos. Cuando están mirando en usted algo que usted cometió y ya lo condenaron. Pero ellos son los expertos en pecado. Y ni cuenta se dan. No, porque no lo reconocen. Entonces, se enciende el furor de David y dice, viva Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, 4 veces lo tiene que pagar. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿No tuvo misericordia? ¿Y él tuvo misericordia de Urías? ¿Tuvo misericordia de los otros que murieron con Urías? No tuvo misericordia ninguna. Lo trató y ni siquiera en un momento dado se movió su corazón. Mire, cuando Urías le dijo, ¿y cómo yo podré bajar a mi casa a beber y a comer y acostarme con mi mujer si el pueblo está allí batallando? En otras palabras, David, tú estás aquí acostándote con mi mujer, gozándote y paseando en el techo, mientras nosotros no estamos allí jugando la vida. ¿Cómo es que tú puedes estar tan tranquilo? No se conmovió en ese momento. Lo emborracha y tampoco él va y no se conmueve tampoco. Y entonces manda una carta. Y todavía, cuando le dice que muere, no tiene misericordia, no se conmueve, no, ya logré lo que yo quería, tráeme la mujer para acá. Entonces, él no mira su pecado en ningún momento. O sea, él está diciendo esta parábola, que muchas veces hay parábolas en las escrituras que nos aplican a nuestra vida. Leemos la parábola y se la aplicamos a otro. O el consejo y decimos, eso es para fulano, eso es para María, para Pedro. Pero nunca dicen, esto es para mí. Y tenga cuidado si usted va y le dice. Porque también se hace su enemigo si usted le da un consejo para que vaya al arrepentimiento y su corazón sea sano y limpio. Pero David era diferente. Ahí es que está el punto de David. David no fue que Elohim se equivocó. Cuando él dijo, tiene un corazón conforme al mío, hará mi voluntad. Y mira, aunque él se enfrió, aunque pecó, pero mira, le voy a mandar al profeta para que le haga ver su pecado. No se enorgulleció, sino que se fue en arrepentimiento y en lágrimas. Y le trajo consecuencias. Entonces, le dice en el verso 7 Natán a David, David, tú eres aquel hombre. Tú eres el rico que le quitaste la corderita a Urías. Y le dice, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué más?
¿Qué más puedo hacer por ti que yo no haya hecho? ¿Qué más tú quieres? Y le dice, ¿por qué? Pues, tuviste en poco la palabra de Yahweh, tuviste en poco. ¿Cuántas personas están teniendo en poco la verdad, la palabra? ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros echamos su consejo, su palabra a las espaldas y queremos seguir con nuestra vida de pecado? ¿Cuántas veces? Y le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y nosotros de Elohim no nos podemos esconder. Le dijo, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. Lo mataste, y peor, con la espada de los enemigos, con la espada de los hijos de Amón. Y aquí viene la consecuencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hubieron consecuencias, no vamos a tocar ese punto ahora, pero todo esto se cumplió en la vida de David. Fue perseguido aún por sus propios hijos, por su familia. Esto de acostarse con su mujer lo hizo su hijo en el techo de la casa, a la vista de todo el mundo. Todo esto se cumplió. Y le dijo, tú hiciste esto en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y le dijo, entonces dijo David a Natán, pequé, he pecado contra Yahweh. Entonces Natán le dijo, David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y le dijo que su hijo, una de las consecuencias era que iba a morir. Y dice que él se fue en ayuno. Dice que pasó la noche acostado en tierra. Dice que los ancianos se levantaron, que fueron a él. No quiso comer, no quiso nada. Y luego al séptimo día 7, el hijo muere. El hijo muere y entonces él se levanta. Y fíjense que él tomó a ella como mujer. Y nada más y nada menos que es la madre de Salomón. O sea, increíble. Increíble. No iba a ser ese hijo de pecado. Le dio a la mujer y le dio un hijo a Salomón. Entonces, fíjese cómo al final todo obra para bien, increíblemente. Si bien hacemos cosas que nos van a traer consecuencias, pero Elohim las arregla en nuestra vida. Y realmente, finalmente, si somos escogidos para Él, lo mal que hicimos nos arrepentimos y luego Él saca el bien de todo. De todo Él saca el bien. Ahora, nuestro pecado debe ser confesado. Si alguien va donde ti, te corrige algo y te enseña con las escrituras, no deseche el consejo. Tómalo. Mire, sea quien sea lo que le digan, usted tráigalo en oración al Padre. El Padre, yo quiero que tú me limpies mi corazón, lávame de mi pecado. Y vamos a tocar eso del Salmo 51. Pero quiero que entendamos que la Escritura nos habla de que es bienaventurado aquel que confiesa su transgresión. O sea, recibe la bendición. Mire, en el Salmo 32 dice bienaventurado, y este es David. David entendió la bienaventuranza de aquel que confiesa su pecado y no lo oculta. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ahí está la parte, cuando tú callas, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora,
Cuando usted oculta su pecado, usted lo guarda, usted no lo confiesa, usted se está secando. Se está secando. Pero cuando tú lo declaras el pecado, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que quiere? Que usted confiese y se aparte del pecado, no lo haga más, lo reconozca. Y Elohim puede levantar a cualquier persona para llamarle su atención. Usted tome el consejo, porque eso es de sabios. Luego en el verso 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Este es el tiempo donde Él puede ser hallado. Él está hablando de toda forma, por sueño, por visiones. Alguien va y le habla. Y dice que el hombre, a pesar de que Él está hablando, no entiende, como dice el libro de Job. Porque lo quiere apartar del mal, lo quiere apartar del pecado para que viva. Entonces, dice, por eso, mientras tú puedas ser hallado, este es el momento de encontrarte. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de buscarlo. El llamado es para ahora, para hoy, ahora mismo, en este momento, para irnos en oración, en arrepentimiento, decirle, Padre, lo que tenga que cambiar en mí, rómpelo, hazme de nuevo. Yo quiero tener un corazón que haga tu voluntad, un corazón conforme al tuyo. Entonces, dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Recuerden, cuando pase por el fuego yo estaré contigo, y si por las aguas no te anegarán ni te ahogarán los ríos. Él en la prueba estará contigo. ¿Por qué? Porque tú las has encontrado. ¿Y cómo lo encuentra? Por medio del arrepentimiento genuino y verdadero. Luego dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, de la tribulación me guardarás, en ti me voy a refugiar, cuando pase por las aguas no me van a ahogar, cuando pase por el fuego no me quemarán, tú estarás conmigo en la angustia, tú eres mi refugio. Recuerden el Salmo 18, en ti me voy a refugiar, en ti estaré seguro. ¿Y qué va a pasar después? Con cánticos de liberación me rodearás, estaremos gozosos y felices cantando. Verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escucha bien, ¿quién te hace entender? Aquí no dice el pastor fulano, el rabino, el maestro te hará entender. No, Él te hará entender, te hará entendido en todos los tiempos que tú tienes que hacer en la palabra, te dará entendimiento por su verdad, por su palabra, por sus testimonios, sus mandamientos, su Torah en tu mente, en tu corazón, el nuevo pacto, te hará entender cuál es el camino verdadero en el que tú debes andar. Hay caminos, muchos, pero hay un camino a la salvación. Yeshua es el camino, Él es el que te hace entender, Él es el pastor, Él es el que te guía. Y sobre ti fijaré mis ojos. Sus ojos están sobre mí, sobre Karina. Están sus ojos sobre ti. Eso es lo que debemos entender. Si Él nos ha llamado y somos obedientes y nos arrepentimos, Él va a poner sus ojos sobre nosotros para, mire, velar su entrada, su salida, cuando duermes, cuando te levantas, cuando haces una petición, cuando estás en angustia. Él está ahí, sobre ti pone sus ojos. Si tú te dejas guiar por Él. Y por eso dice, no seas como el caballo que arremete y que va como un ímpetu al desbocadero. No te vayas como ellos, como el caballo. No sea como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué les parece? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. No seas así. Deja que yo te haga entender. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado. Ora y búscame. Este es el tiempo de encontrarme. Este es el tiempo de refugiarte en mí, porque yo te voy a guardar de la angustia. Y tú vas a cantar de liberación. Cuando yo te libre de la muerte y del Seol. Cuando tú venzas, tú vas a cantar cánticos de victoria. Pero no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo para traerlo.
muchos dolores habrá para el impío, para el que no obedece, muchos dolores. Más el que espera en Yahweh les rodea la misericordia. Alégrense en Yahweh, gozaos, gócense justos y canten con júbilo. Recuerden, júbilo, jubileo. Cantaremos, nos alegraremos. Ahora cada vez que yo encuentre la palabra júbilo le voy a mencionar el tema del jubileo y los 50. Canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Rectitud, corazón, arrepentido, arrepentimiento, humillación, camino, seguir, dejarse guiar, orar a Él ahora. Este es el tiempo. Entonces, vámonos ahora y vamos por el minuto 35. Ahora que vamos a entrar al Salmo 51. Pero ese salmo usted lo ha leído muchas veces. No le voy a dar muchos detalles de él. Pero era necesario que le hablara de todas estas cosas. Y bueno, y hasta que no terminen tampoco el tema, aunque se vaya más de una hora, ahí no vamos a quedar. Vamos aquí. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. Ahora, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, es por la misericordia de Él que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Él, por su amor Kesed, por su amor fiel, que Él nos perdona por su piedad las rebeliones nuestras. Es por Él. Nosotros no clamamos a Él porque tengamos ninguna justicia, porque somos los santos, los escogidos, porque somos los mejores, porque estudiamos mucho. No, nada. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicias. Es que es su fidelidad. Y ahí está la garantía como pueblo de Israel. Luego, dice verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esto es una oración diaria. Lávame. ¿Cómo nos lavamos? Con la palabra. Lavados con la palabra de verdad. No nos podemos lavar con palabra contaminada o palabra sucia. Hay mucha palabra contaminada. Entonces, lávame más y más de mi maldad. O sea, cada vez que usted entiende las escrituras más, usted empieza a caminar más hacia Él. Usted empieza a entender más las cosas y a caminar según lo que usted ha entendido. Y cuando usted va comprendiendo esto y lo vive, esas vestiduras se van limpiando. Por eso dice que las vestiduras de los santos son las obras justas, lo que han hecho. O sea, a medida que usted vive la palabra, usted se lava y se limpia. Entonces, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Recuerden el Salmo 32? Bienaventurado el que confiesa sus pecados, bienaventurado aquel que lo confiesa. Entonces, para usted confesar, usted tiene que reconocer. ¿Qué pasó con David? Cuando vino el profeta Natán, él reconoció. Ahí no da mucho detalle, pero yo le aseguro a usted que lágrimas corrieron de sus ojos en ese momento. Ahí no da mucha explicación, pero yo les aseguro que en ese momento su corazón se rompió. Se rompió. Entonces, yo reconozco mis rebeliones. Recuerden que esto viene a raíz de lo que pasó. La reconozco, es verdad. Yo he pecado contra ti. Dice que está mi pecado delante de mí. Usted le ha pasado, y a mí me pasó recientemente. Yo pequé contra Elohim. Dije una palabra mala, porque me airé. Y cuando dije esa palabra mal, yo empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y yo no podía. Yo tenía tanto dolor. La palabra que dije no fue a Elohim. Evidentemente fue alguien que me incomodó bastante y yo le hablé una palabra mala. Entonces, yo no dejaba de llorar. Era una amargura dentro de mí. Y yo veía el pecado ahí. Y era como que yo decía, o sea, mientras yo seguía llorando, yo sentía que el pecado no se había ido. O sea, es que el Abba los deja ahí, el pecado enfrente de nosotros, para que lloremos hasta que Él diga. Y era como que yo sentía como que Él no me iba a perdonar.
Yo sentía como se acabó mi comunión con Él. Ya no me va a hablar más. Yo acabo de pecar y yo pequé. Y mi niña, la pequeña, estaba ahí. Y yo le decía esto llorando, 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 llorando. No podía parar. Y ella me decía, no, Él te perdona. Él te perdonó. Y yo como quiera no podía dejar de llorar. Por una mala palabra que yo dije. Yo me airé contra alguien que me dijo algo en contra de la palabra y me airé. Esta persona me ofendió. O sea, se burló. Entonces, yo sentí tanta rabia en ese momento que esa palabra salió de mi boca. Y le dije, tú me hiciste pecar ahora. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que ponerle un candadito a nuestra boca, porque pecamos con ella. Si no iramos, llegamos a pecar, pero por eso nos arrepentimos. Entonces, yo le decía, perdóname, perdóname. Yo veía todo el camino en mi corazón y decía, perdóname, perdóname. Pero yo nada más veía la mala palabra frente de mí. O sea, no recibía todavía ese perdón hasta que yo luego pasó y me perdonó. Pero, mire que él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Yo me imagino que en ese momento Elohim le ponía lo que él había hecho. Todo eso que él había hecho, se lo ponía delante. Para humillarlo. Para que de verdad se arrepintiera de corazón. Y dice, contra ti solo he pecado. Entonces yo me acuerdo que yo también, mire, increíble, porque eso pasó hace ni 3, 4 días. Yo le decía a mi hija que estaba al lado de mí, porque yo no podía parar de llorar, yo le decía que no era porque yo hubiese dicho, porque incluso la palabra que dije no fue a la persona. Yo le dije, yo pequé contra Yahweh. O sea, yo dije una mala palabra, pero no fue que yo insulté a alguien, pero yo sentía que yo había pecado contra Elohim. Y él dice, es que el problema no es que yo puedo ir y pedirle perdón a la persona. No, es que yo dije una mala palabra, es que yo dije una palabra y yo he pecado contra él. Pero para que usted vea, en ese momento, aunque mi hija me decía, él te va a perdonar, yo, como veía el pecado delante de mí, yo sentía que yo no había sido perdonada todavía, hasta que lo borró. Ya, se fue. Pero en ese momento estaba ahí. Y yo no podía dejar de llorar. Y mi hija me decía, tú verás que se te va a pasar. Tú verás que eso va a pasar. Y yo sentía como que eso iba a durar para siempre ahí. Y entonces es como que tú sientes, tú tienes que llorar hasta que Él te perdone. Realmente. Hasta que Él lo quite de tu vista. Y lo borre. Él borra las rebeliones. Ahí es que Él la borra porque ya se fue. Sin embargo, en ese momento y salí a la calle así, mis ojos todos, mire, hinchados de llorar. Y yo ahí llorando por una mala palabra que yo dije. Fíjense, yo me imagino a David con todo lo que hizo. Entonces, pero no, hermanos, los pecados son pecados. Chiquito, grande, pecamos contra Elohim. Es contra Él que pecamos. Entonces, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, esto que me pasó a mí reciente no es casualidad. Es para que yo pudiera entender este mensaje y dárselo a ustedes hoy. Yahweh es increíble. Para que yo pudiera como explicarle bien lo que quiere decir esto y usted me pueda entender y yo también lo pueda entender. Luego dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos con el pecado original. Pero venimos a Él para que Él cambie esa vida pecaminosa y nos transforme día a día en su palabra. Pero si todavía estamos en este cuerpo miserable, podemos pecar, pero confesar rápidamente. Dice el verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando estamos en la presencia de Él, cuando nosotros nos apartamos para Él, en lo secreto, Él nos hace entendidos. Él nos hace comprender esa sabiduría oculta, revelada para sus hijos. Y Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando tú estás en la presencia de Él, tú tienes que venir con un corazón recto. Tú no te puedes esconder de Él. Tú tienes que confesar tu pecado, a decirle que te ayude, mostrarle a Él
que tú dependes de Él, que tú no tienes fuerza alguna, que es su fuerza y que lo que vas a lograr lo vas a lograr porque Él está ahí contigo. Luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio. No le voy a ir al tema del hisopo, pero quiero solamente para los que no saben. Hisopo no es lo que usted compra en el supermercado, que tiene un algodoncito. Hisopo es una planta. Si usted quiere, búsquela en internet, que se usa para la purificación. Y eso fue lo que se usó cuando Yeshua, el hisopo. O sea que no le voy a ir a ese tema porque esa es otra cosa. Ese hisopo, usted lo puede buscar, que sirve para purificación, para limpieza. Entonces, purifícame, la plantita es como moradita. Búsquela, si no lo sabe, para que aprenda eso también. Todo este salmo, si yo le voy palabra por palabra, es sumamente profundo. Y recuerden que yo les hablé del verso 10, y le voy a hacer, que cuando estábamos hablando del corazón, y le voy a hacer un poquito de memoria a eso. Cuando estábamos analizando palabra por palabra, y cuánto podemos aprender. La palabra es profunda. Entonces, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerden en Isaías cuando dice que traigan sus pecados, que si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Todo eso tiene que ver con Yeshua, el hisopo, la limpieza, la purificación. Incluso usted puede mirar todo lo que se hacía con el hisopo, va a encontrar bastante en el templo. Y pues más blanco que la nieve, ese pecado, que Yeshua es quien nos lava a través de su pacto. Por eso tenemos que tener un corazón circuncidado, obediente, para que esa palabra, esa limpieza, esa liberación actúe sobre nosotros, entendiendo que nos acercamos a esta fiesta de Pesach. Porque hay muchos que creen estar en el nuevo pacto y no están. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos para tomar dignamente de este Pesach. Entonces, lávame más y más de mi maldad, lávame y seré más blanco que la nieve. Mira mi pecado, pequé contra ti. Pecamos, hermanos, pero tenemos uno que intercede y que nos limpia del pecado a través de su palabra y su misericordia, que es Yeshua. Yo pequé el otro día, le estoy diciendo, pero yo me arrepentí. Y Él me borró ese pecado. Entonces, luego dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces Él la borra las maldades. Y entonces cuando tu pecado es perdonado, usted puede gozarse, cantar y alegrarse. ¿Cómo usted va a cantar y estar alegre si usted está ahí triste porque ha pecado contra Él? Y peor aún, ¿cuántos están pecando diariamente contra Él? Y su corazón se queda frío, como estaba el de David. Ahí, mire, un pecado tras otro, tras otro, tras otro. Por eso es que no podemos descuidarnos ni un segundo. Ciérrale toda la puerta al enemigo y haga la voluntad del Eterno para que usted se mantenga ahí en fidelidad hacia Él. Porque el pecado trae consecuencias. Y si bien el pecado que cometió David fue perdonado, pero le trajo consecuencias, hermanos. Entonces, luego dice en el verso 10, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le voy a hacer recordarle lo que hablamos en otro tema anterior, porque lo tuve que buscar para recordarme, porque claro, uno se le olvida todas las palabras en hebreo, tahor, lev, la palabra bara, que es crear, tahor, puro, limpiar, lev, corazón, voluntad, sentimiento, deseo, sabiduría, el centro de cualquier cosa, el entendimiento, la razón, crear, de la palabra bara, seleccionar, alimentar, hacer, producir, criar. Luego encontramos aquí en este texto que le acabo de leer la palabra grito, rojagá, aquel que clama, clamar a Él, que haga esa voluntad, que nos repare nuestro corazón, que cree en nosotros un corazón limpio. Nosotros clamamos, gritamos a Él, que renueve, que nos levante, renovar, reparar, prosperar, recto, restablecer, perfecto. Corazón perfecto, un espíritu recto dentro nuestro,
que no quite de nosotros su Santo Espíritu, su Ruach, ¿verdad? Que nos haga nuevos, que nos restaure, que nos reconstruya. Y nuestro corazón, nuestro interno, nuestra mente, nuestra entraña, lo íntimo, lo interior. Ese tema yo se lo compartí cuando estábamos hablando del corazón. Cuando Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando Él nos quebranta, nos rompe para volvernos a hacer. Entonces, crea en mí un corazón limpio. Quítame este corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Y Ezequiel 11 nos habla de un corazón, ¿verdad?, que es cambiado por un corazón que tiene los mandamientos de Él. El nuevo pacto. Pesa que es el nuevo pacto. Hay que arrepentirse, hay que obedecer. Ok, entonces, no eches de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. O sea, cuando estamos caminando rectamente delante de Él y siendo obedientes, vamos a tener felicidad, gozo. A pesar de cualquier cosa, hay un gozo interno. Hay una paz que solo Él te la da. Entonces dice, si así haces conmigo, mira qué va a pasar con aquel que Él ha hecho ese trabajo. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Yo no les puedo enseñar a ustedes la palabra si yo no he confesado mi pecado, si yo no vivo una vida de arrepentimiento, si Él no ha creado en mí un corazón limpio, si yo no he nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo hablarle a ustedes si yo no siento la paz, si yo no siento el gozo de la salvación, si yo en su secreto no he comprendido la sabiduría, si Él no me ha limpiado. Yo no puedo hablarles a ustedes. Yo necesito limpiarme. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que durar 10 años limpiándose para usted ir y hablar y enseñarle a los transgresores sus caminos. No, porque eso ocurre en el momento que Elohim quiera. Él lo puede limpiar y transformar en un día, o no es poderoso para hacerlo. Él le puede revelar su palabra rápido. Usted da de lo que Él le dé. Y si usted diario da de lo que Él le da, Él le va a dar más. Pero si usted se calla, si usted se come y se queda solo ahí llenándose, ¿sabe qué se está haciendo? Se está engordando de la palabra. Se está engordando. Lustroso y engordado. Entonces, usted da para que Él le dé más. Y usted se mantenga en forma. Así Él le da comida, y usted esa comida da, y Él le sigue dando, y usted sigue dando. Entonces, para llegar a ese punto de usted dar, tiene que tener ese corazón arrepentido. Y si alguien me dice, ay, es que todavía me falta arrepentirme, pues hágalo ahora. Busquémoslo mientras Él pueda ser hallado. Solamente se toma arrepentirse de corazón. Entonces, si usted se ha arrepentido y usted habla de parte de Él y Él pone las palabras en su boca, entonces los pecadores se van a convertir. Y convertir es teshuvá, van a regresar a Él. Líbrame de homicidios. Oh Elohim, Elohim de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, yo te los daría. ¿No quieres holocausto? Él no quiere, como bien le expliqué antes, una fiesta magnífica, grande. Eso es sacrificio. Cuando usted trae algo para hacer externo, eso es sacrificio. Usted está haciendo un sacrificio de poner una mesa linda, una comida espectacular. Usted se tomó días planificando, comprando. Sin embargo, Él dice que eso no es lo que Él quiere. Los sacrificios que Él quiere son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. ¿Cuál es el enfoque? ¿Lo externo o lo interno? Porque lo interno refleja lo externo, pero no podemos empezar por lo externo si no tenemos bien lo interno. ¿Qué es un corazón contrito? Un corazón que tiene dolor, pena, arrepentimiento por una falta cometida
Llora amargamente por el pecado y no puede parar, porque sabe que puede perder el gozo de la salvación, la presencia, se perdería todo. Aún el deseo de orar y de escudriñar la palabra. Y si nosotros no tenemos eso, vamos a morir. Un corazón humillado es aquel que ha sido quebrantado e inclinado sin exaltarse a sí mismo, lleno de orgullo. La palabra contrito, del latín contritus, significa triturado, quebrantado. Un corazón triturado de la raíz de trillar, tribulado, tribulación, angustia, trigo zarandeado. El pueblo va a ser llevado a esto, a la humillación y a un corazón roto, contrito. En hebreo, shabar, del Strong 7665, mire, tiene que ver con perniquebrado, las ovejas perniquebradas, afligidas, que habla la escritura que la viene a recoger, molido, quebrantado, roto, pedazos, así como una vasija de barro rota, así. Recoge tus piezas, Él te hace de nuevo, Él permite el quebrantamiento. Al final todo obra para bien. Al final, los sufrimientos de David lo llevaron a la verdadera adoración. Y de ese tiempo de angustia salieron sus mensajes, salieron estos bellos salmos. Un corazón que estaba ahí quebrantado y que podemos ver todo lo que le pasó. Y aún en esa soledad en el desierto, de un corazón de un corazón angustiado, salieron mensajes proféticos que están en los salmos, alabanzas, las cuales nos enseñan, nos fortalecen, nos dan esperanza, consuelo. Nos identificamos con ellos, aún nos identificamos con el mismo David. Ese pecado llevó al arrepentimiento a David, y ese corazón a expresar las maravillas de Elohim. ¿No debe ser así mismo en nuestras vidas? El pecado nos lleva a la confesión, a reconocer, a pedir que nos lave y que nos limpie, para luego poder hablarles a otro y contar de las grandes maravillas que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y amados, es poco lo que en verdad podemos decir de los salmos, pero todo está allí. En los salmos está el plan de salvación, la restauración, Yeshua, su reino, los juicios, los enemigos, el milenio. Todo está en los salmos, todo. Al final todo obra para bien en aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Porque el mismo pecado de él lo llevó a la angustia, al sufrimiento, y del sufrimiento y de la angustia salieron estos maravillosos salmos, estas profecías. Entonces, el corazón contrito y humillado, Él no desprecia, no lo va a despreciar. Humíllese en la presencia de Él. Aunque su corazón esté roto, no importa. Permita que Él sea quebrantado. Y fíjese, Él nos quebranta ahora. Es mejor ahora mientras pueda ser hallado, porque si no, ese quebrantamiento va a ser puesto en manos del antimesías para que el corazón se humille y Él lo sane y lo haga de nuevo. Haz bien, mira cómo termina. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, te agradarán los holocaustos y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces ahí le dice que le haga bien a Sión y que edifique a Jerusalén. Y esto nos lleva a Isaías 56, donde dice, para comenzar, dice, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Si usted lee aquí, dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y hace una referencia a aquel que guarda el día de reposo para no profanarlo y guarda su mano de hacer todo mal. Y como Yahweh es sabio, y él sabía que los extranjeros y los hijos de extranjeros iban a decir, pero nosotros no somos Israel y nosotros no tenemos que guardar el día de reposo. Léalo ahí, dice que el extranjero y el hijo de extranjero y el eunuco no diga que yo soy aparte de su pueblo. No, ustedes son parte de él y yo le daré mejor nombre.
Y luego dice que no profanen su día de reposo, sino que abracen su pacto. Este es el tiempo de él ser hallado. Este es el tiempo de entrar en el pacto, entrar en el nuevo pacto, la ley, la mente y el corazón, arrepentirnos. Y luego dice que él los va a llevar, verso 7, a su santo monte. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Amén. Así que un final feliz para aquel que se arrepiente, aquel que abraza su pacto, aquel que le sigue, que le ama, aquel que permite que lave cada día más con la palabra de verdad, que lave su corazón, que cambie ese corazón por un corazón de carne bajo el nuevo pacto. Yeshua es el mediador del nuevo pacto. El Pesaj que es Yeshua, es el nuevo pacto, hermanos. Sencillo. Si no tenemos un corazón circuncidado, es el corazón que necesitamos tener circuncidado para que esa sangre del nuevo pacto actúe como libertador, redentor, vida eterna, nos salvará de la muerte y del Seol a través del mediador que es Yeshua. Y el Abba sigue hablando, le sigue hablando a los corazones. Hermanos, este es el tiempo de arrepentirnos y de buscarle. Búsquele mientras él pueda ser hallado. Amén. Que Yahweh les bendiga.